Hola, hola, soy Verónica y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy te voy a contar todo sobre las propiedades del aceite de coco y juntos crearemos unos jabones de glicerina con aceite de coco y coco rallado que te van a encantar. Prepárate para descubrir por qué este ingrediente es una estrella en la jabonería artesanal. Si te gusta este contenido, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Empecemos. El aceite de coco es un limpiador increíble. Gracias a su alto contenido en ácido láurico, crea una espuma cremosa y abundante que elimina suciedad y grasa sin esfuerzo. Esto hace que los jabones de glicerina con coco sean perfectos para dejar tu piel fresca y limpia, sin ser agresivos. Pero no solo limpia, también hidrata. Sus ácidos grasos nutren la piel y al combinarse con la glicerina, que es súper humectante, evitan la resequedad. El resultado, una piel suave, sedosa y radiante. Además, el coco rallado aporta una exfoliación suave que elimina células muertas, dejando tu piel renovada y con un toque tropical. Otro beneficio clave es que el aceite de coco hace que los jabones de glicerina sean más duros y duraderos. Los jabones de glicerina suelen ser más blandos, pero con el coco tu jabón mantiene su forma y calidad por mucho más tiempo. Y aquí viene lo mejor. El aceite de coco tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, gracias al ácido láurico. Esto lo hace ideal para pieles propensas al acné o pequeñas infecciones. Combinado con el coco rallado, no solo obtienes un jabón funcional, sino también un aroma tropical que transforma tu baño en una experiencia sensorial. Usa como máximo 5% de aceite de coco en tu fórmula para evitar que el jabón reseque la piel. Asegúrate de que el coco rallado esté finamente triturado para una exfoliación suave y uniforme. Si quieres inspiración para fragancias, no te pierdas mi video sobre 50 combinaciones de aceites esenciales que añadirán propiedades únicas a tus jabones. Los materiales que necesitas son 100 gramos de base de glicerina blanca, 5 gramos de aceite de coco como máximo, puedes poner del 2 al 5%, 3 gramos de coco rallado, aproximadamente una cucharadita de té, de 15 a 20 gotas de aceites esenciales. Y use rosa y geranio, pero elige tu fragancia favorita. Alcohol de 96 grados para eliminar burbujas. Micas cosméticas, esto es opcional, para darle color. Pesa y corta 100 gramos de glicerina blanca en cubos pequeños. Fúndela a baño María o en el microondas en intervalos cortos para evitar que se queme. Añade el aceite de coco. Incorpora 5 gramos de aceite de coco como máximo. Ahora, fíjate, estoy añadiendo el aceite de coco a mi mezcla y como estamos en verano, está líquido. ¿Lo ves? Esto es totalmente normal. Cuando hace frío, el aceite de coco se solidificará a temperatura ambiente, pero cuando hace calor, como ahora, se vuelve líquido. Esto es solo una característica natural de este aceite y no afecta su calidad para hacer jabones. Revuelve bien. Añade 3 gramos de coco rallado, una cucharadita de té. No excedas esta cantidad para no alterar las propiedades del jabón y mezcla con cuidado. Agrega de 15 a 20 gotas de aceites esenciales, rosa y geranio en mi caso, pero usa los que prefieras. Revuelve suavemente.
Un truco clave es esperar a la temperatura ideal. Deja que la glicerina baje un poco de temperatura antes de verterla en el molde. Si está demasiado caliente, el coco rallado se hundirá al fondo. Cuando la glicerina enfríe y esté un poco espesa, revuelve con cuidado para mantener los aditivos en suspensión. Esto elimina la necesidad de bases de glicerina especiales y ahorras dinero. Vierte la mezcla en tu molde. Rocía con alcohol de 96 grados para eliminar burbujas en la superficie. No muevas el molde hasta que el jabón esté completamente sólido, unas 3 a 4 horas. Una vez sólido, desmolda con cuidado. Si quieres un toque especial, usa micas cosméticas para colorear. Si prefieres un look natural, déjalo blanco, es igual de hermoso. Y listo. Aquí tienes tu jabón de glicerina con aceite de coco y coco rallado, hidratante, exfoliante, duradero y con un aroma tropical que te encantará. En el próximo video haremos un jabón de coco y carbón activo, así que no te lo pierdas. Si te gustó este tutorial, suscríbete, activa la campanita y comparte con quienes quieran aprender a hacer jabones artesanales. Mi canal es totalmente gratis y está lleno de fórmulas, tips y trucos para que crees jabones increíbles, ya sea para uso personal o para emprender. Nos vemos en el próximo video.